basados en el amor al terruño, el combate de las ideas, que no se queda solamente en la reflexión del intelecto, sino en la acción política, es algo que tenemos que ejecutar. Yo soy testigo, Herbert, como mis alumnos en la universidad o en los foros te leen permanentemente. Muchas veces se te subestima por los correos electrónicos, por tu página web, pero ese es el pan de cada día, como en su momento fueron los panfletos de las épocas revolucionarias. Los panfletos que creaban opinión. Yo confío en una masa crítica de jóvenes que se rebelan ante un establecimiento no solamente mediocre, sino traidor con lo que queremos como país. Mientras nuestros vecinos se están desarrollando, tienen una clase política con visión de futuro y con visión de país, vemos en el Perú una clase política que se ha convertido en mesa de partes del interés económico. Hoy en día vemos con mucha pena cómo las leyes se hacen en los bufetes de abogados y simplemente se consolidan como si fueran notarios en los congresos. Eso no se puede seguir permitiendo. Es necesario levantar la voz, acompañarla de la acción y empezar a plantear propuestas y acciones concretas que nos lleven no solamente a una renovación de la política, sino una forma de servir al país a partir de una acción que tenga que ver con la defensa de nuestros recursos naturales, que tenga que ver con el respeto a los poderes del Estado, que tenga que ver con programas sociales vinculados a educación y salud, que tenga que ver con una mayor inclusión, que tenga que ver con un marco legal que favorezca la inversión, pero que también se le controle, que tenga que ver con una lucha contra la corrupción. ¿Cómo es posible que hoy en día personas que se han sentado en la sala del servicio de inteligencia a negociar con Vladimiro Montesinos sean los referentes de la política? El señor Alex Curia específicamente, un señor que saboteó el proceso democrático entregando a su hermano a los brazos de Montesinos. Hoy en día es tratado con benevolencia por los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que una persona que utiliza su programa para insultar a otros candidatos como el señor Jaime Bailey se convierte en una persona que modernice, que plantee una agenda que no es otra cosa desde mi punto de vista que una agenda personal, que la quieren convertir en una política pública, ¿no? Las torturas personales del señor Bailey la quiere convertir en agenda política nacional. Eso es inaceptable y es tratado con benevolencia por los medios de comunicación. Hay una degradación de lo político y ante eso obviamente tenemos que levantar la voz porque se quiere dinamitar lo poco que queda de decencia en el país. El Perú, mi querido Herbert, está a puertas de un colapso moral y ético. Y mira lo que estoy diciendo, un colapso moral y ético, donde la falta de escrúpulos es premiada por los medios de comunicación, silenciada por los formadores de opinión y aceptada por los políticos. Eso es algo que es verdaderamente grave, el colapso moral y ético de nuestro país. Y ante eso obviamente tenemos que evitarlo. No te salta, perdón, Rosita, antes que te vaya la idea, cuidado, no te salta la sospecha de que esta neumática, esta dinámica tiene algo de coordinado, porque hay temas y temas, todo lo que tú has dicho es cierto, no lo dudo, pero también hay otros temas pequeños en que avalean a trabajadores y nadie dice nada. Mira, estimado Herbert Flor, no existe la casualidad en política. Lo dijo el señor Alan García. Bueno, él hablaba de la ingenuidad, ¿no? Bueno, pero y va por la misma línea. Tú y yo no somos personas que hemos descubierto nuestra vocación política a los 50 años. La hemos descubierto a los 15, a los 16, o sea, sabemos cómo se actúa en política. Lo que sucede en las haciendas azucareras, lo que sucede en las corporaciones mineras, lo que sucede con los empleados y obreros de construcción, lo que sucede en las grandes empresas con los obreros, es algo que se silencia sistemáticamente. Ya el político, como regenerador de la sociedad, es una especie en extinción. El político que recibe prebendas a cambio de silencio es la normalidad en el país. Necesitamos con carácter de urgencia políticos que piensen en el Perú y a partir del Perú que piensen en la defensa de la sociedad y que se manifiesta con la defensa de los derechos de los trabajadores y con las manifestaciones que nos llevan a construir una sociedad más justa. ¿De qué nos vale ser los primeros exportadores o segundos exportadores de cobre si nuestras universidades públicas son centros en los cuales los profesores se mueren de hambre? ¿De qué nos vale de que seamos personas que seamos un país que cada año cumple con los requisitos internacionales del Fondo, del Banco Mundial y que crecemos 1 o 2%,
si tenemos un conjunto de militares y de policías que no tienen ni siquiera para llevar un pan a su hogar? ¿De qué nos vale que los profesores vayan sin tomar desayuno a dictar clase? Todo eso se puede hacer y no es demagogia. Se necesita una clase política fuerte. El día de ayer, mira, un ejemplo, quiero volver a lo de Bailey, Flor Herbert. El día de ayer el señor Bailey ha tenido el atrevimiento de decir que la demanda peruana ante La Haya es un exabrupto, que es un error de Alan García. ¿Este señor pretende ser presidente del Perú? Una persona que demuestra una ignorancia supina en grandes temas de Estado. Yo me pregunto en voz alta, ¿qué pasaría si ante la señora Rosa María Palacios se hubiera presentado cualquier otro político que no hubiera podido responder sus preguntas como lo demostró ayer Jaime Bailey? Hoy día hubiera sido masacrado. ¿Qué tal nivel de ignorancia de esa persona que no sabe ni siquiera los temas de Estado y así pretende ser presidente? Sin embargo, como ese señor Jaime Bailey, se le perdona eso y pretende ser presidente. No conoce la Constitución, no pasa nada. No conoce el tema de La Haya, no pasa nada. No conoce el tema educativo, no pasa nada. No conoce el tema de salud, no pasa nada. No conoce el tema de relaciones políticas, no pasa nada. Y el señor pretende ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque simplemente hay un concierto de acciones que busca dinamitar el próximo proceso electoral. Y por eso es necesario personas como Jaime Bailey, personas fáciles de manipular, fáciles de conducir, dispuestas a insultar, dispuestas a agraviar, dispuestas a utilizar un programa para defenestrar a una serie de rivales políticos con el único propósito de contaminar el próximo proceso electoral. Yo jamás le he escuchado al señor Jaime Bailey decir una palabra en contra de la corrupción. Al contrario, va a votar por Keiko y por Curi, por los dos personajes emblemáticos de la corrupción. Pero sin embargo le sobran las palabras para atacar a Ollantumala, para atacar a Alejandro Toledo, para atacar a Lourdes Flores, para atacar a una serie de personas que son incómodas a un sistema en el cual la corrupción es el núcleo alrededor del cual se desenvuelven los asuntos de Estado. Juan Checut, el expresidente de la República, el señor Alejandro Toledo, convocó hace poco a los candidatos del PPC de Solidaridad Nacional, a Lourdes Flores Nano, Luis Castañeda y a PPK. Y ha señalado una posible alianza electoral para el 2011 para las elecciones regionales y municipales, con puntos afines: el continuismo del crecimiento económico, lo que en buena cuenta es el continuismo del modelo neoliberal, ningún cambio allí; la distribución de la riqueza, el marco político neoliberal que se va a mantener. 260 agrupaciones podrían participar en el proceso eleccionario. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Has estado en el gobierno? ¿Has podido experimentar muy de cerca que este modelo neoliberal que sigue vigente en el país y que en otros lugares del mundo está descontinuado no es precisamente lo que se necesita? ¿Cuál es la nueva propuesta? Considerando también que el 28% del presupuesto nacional se va al pago de la deuda externa, de lo cual ninguno de los candidatos o posibles candidatos ha dicho absolutamente nada. ¿Cuál es la perspectiva? Políticamente hablando... Rosita, me parece excelente tu pregunta. Alejandro no ha propuesto hasta el momento una agenda. Sí ha solicitado la creación de un frente en el cual se empiece a conversar. La política se hace conversando. Así es. Yo soy secretario nacional de política de Perú Posible y, por ejemplo, no creo, y lo ratifico, no creo que el actual sistema económico tenga vigencia en el Perú. Herbert y yo, algunos oyentes de repente no lo saben, somos miembros. Herbert ha sido miembro de un grupo, el grupo Basadre, o ha tenido simpatías con él, en el cual hemos manifestado claramente nuestra oposición, por ejemplo, al TLC con Chile. Esa no es la posición de mi partido. Sin embargo, yo estoy absolutamente en contra de un tratado de libre comercio con Chile, por condiciones que sería difícil enumerar en tan corto espacio de tiempo. Pero sí creo que se tiene que conversar alrededor de grandes temas, dentro de los cuales tiene que haber una reforma del actual modelo económico. El modelo económico no puede tener las características de exclusión que tiene en la actualidad. El modelo económico no puede seguir privilegiando el ingreso de inversión a cambio de destrucción de zonas en las cuales existe un hábitat de nuestras etnias que tiene que ser respetado. La inversión extranjera que aplasta y destruye